Conjunto potencia, esa palabra resuena en tu memoria pero se te escapa. No te preocupes, en Mate del Cole te ayudaré a refrescar esos recuerdos y a entenderlo como nunca antes. Hola estudiantes, hoy hablaremos sobre el conjunto potencia. Pero, ¿qué es el conjunto potencia? El conjunto potencia es aquel conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto dado. ¿Qué es lo que quiere decir? Dice que el conjunto potencia es el conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto dado, o sea, de un conjunto que a nosotros nos da. Pero, ¿qué cosa es los subconjuntos? Entonces, ¿qué son los subconjuntos? Los subconjuntos son nuevos conjuntos que se forman a partir de los elementos del conjunto dado. Entonces, los subconjuntos son nuevos conjuntos que se forman a partir de los elementos del conjunto dado. Entonces, vayamos a un ejemplo para que esté más claro. Entonces, el concepto nos dice que los subconjuntos son nuevos conjuntos que se forman a partir de los elementos del conjunto dado. Entonces, el conjunto que a nosotros nos dan es el conjunto A. Y los subconjuntos son nuevos conjuntos que se forman a partir de los elementos. Entonces, ¿cómo formo esos subconjuntos? ¿Cómo formo esos subconjuntos? Vamos a ver cómo se forman esos subconjuntos. Entonces, lo primero que debemos hacer a partir de este conjunto, para poder hallar nuestro conjunto de potencia, es hallar primero los subconjuntos. ¿Cómo los hallamos? De esta manera. Vamos a formar los subconjuntos. Lo primero que hacemos es colocamos al conjunto vacío. Nosotros sabemos que esto se llama conjunto vacío. El conjunto vacío es un subconjunto que está en todos los conjuntos. Por lo tanto, siempre existirá el conjunto vacío. Entonces, a este conjunto vacío nosotros le llamamos, usted le llama subconjunto sin elementos. Sin elementos, ¿correcto? Luego lo separamos por un punto y coma. Entonces, aquí lo que hemos hecho es formar un subconjunto por el conjunto vacío, a través del conjunto vacío. Lo siguiente que vamos a hacer es formar otro subconjunto, pero de un elemento. ¿Y cómo formo ese subconjunto de un elemento? Se forma de la siguiente manera. Abrimos llaves y luego nos concentramos en el primer elemento del conjunto que nos han dado, que a nosotros nos han dado. Entonces, el primer elemento es el número 5. Lo que vamos a hacer es, en esa llave que hemos abierto, vamos a colocar el número 5. Y luego vamos a cerrar la llave. Entonces, de esta manera nosotros estamos formando un elemento a partir de los elementos del conjunto dado. Entonces, separamos por un punto y coma. Luego vamos a formar otro elemento, ¿no? Pero ahora nos vamos a concentrar en el elemento 6. ¿Correcto? Entonces, así como hemos escrito el número 5, ahora vamos a escribir el número 6. Y cerramos ya. Entonces, ¿existe otro elemento? No existe otro elemento, solamente hay dos elementos. Por lo tanto, de esta manera hemos formado un nuevo subconjunto.
que esto sería el subconjunto con un elemento. ¿Por qué con un elemento? Porque solamente hay un solo elemento entre las llaves. Ahora lo que vamos a hacer es formar otro subconjunto, pero con dos elementos. Entonces, lo que hacemos es separamos por punto y coma, abrimos llaves, ¿no? Abrimos llaves. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a poner esto por aquí. Como ahora vamos a formar el subconjunto con dos elementos, vamos a elegir estos dos elementos, que serían el 5, punto y coma, 6. Y cerramos. Entonces, ¿hay otro elemento más? No hay otro elemento más, solamente tenemos dos elementos. Por lo tanto, lo que hemos formado acá sería el subconjunto con dos elementos, porque hay dos elementos en las llaves. Entonces, de esta manera nosotros hemos determinado los subconjuntos. ¿Y qué eran los subconjuntos? Eran nuevos conjuntos que formábamos a partir de los elementos del conjunto que se nos da, ¿no? Del conjunto que nos da. Entonces, de esta manera hemos formado los nuevos conjuntos, ¿no? Esto sería lo que son los subconjuntos. Ahora, hasta ahí hemos hallado los subconjuntos, hasta ahí sabemos qué son los subconjuntos. Ahora la pregunta es, ¿y qué es el conjunto potencia? Vayamos a nuestro concepto. ¿Qué es lo que dice? El conjunto potencia es aquel conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto dado. Entonces, es el conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto dado. Entonces, el conjunto que a nosotros nos han dado es este. Y los subconjuntos que se han formado son estos. Y entonces, el conjunto potencia son todos los subconjuntos, ¿no? Son todos los subconjuntos que se han formado a partir del conjunto que nos han brindado. Entonces, esto sería nuestro conjunto potencia de A. ¿Correcto? Entonces, esto sería nuestro conjunto potencia. Todos los subconjuntos que se han formado a partir del conjunto que se nos dio. ¿Correcto, chicos? Ahora, otra cosa más que debemos saber es hallar el número de elementos que conforman al conjunto potencia. Entonces, ¿cómo sé cuáles son los números de elementos que conforman al conjunto potencia? Nosotros sabemos que aquí en el conjunto A tenemos dos elementos, ¿no? Ahora, aquí en el conjunto potencia también tenemos elementos. Entonces, hay dos formas de hallar. Una es a través de los subconjuntos y contando cada elemento, y la otra es a través de una fórmula, ¿no? Que la fórmula dice lo siguiente. Dice, número de elementos del conjunto potencia de A, ¿ya? El conjunto potencia de A es igual a 2 elevado a la n. ¿No? Entonces, esto sería número de elementos del conjunto potencia de A es igual a 2 elevado a la n. Pero, ¿quién es n? N, vamos a colocar acá, n es igual al número de
elementos del conjunto dado. O sea, n es el número de elementos, es el número de elementos del conjunto dado. Entonces, el conjunto que nos han dado es este. Y n es el número de elementos. ¿Cuántos elementos hay? Hay 2 elementos. Por lo tanto, vamos a escribir acá arriba, número de elementos del conjunto potencia de A es igual a 2 elevado a la n, pero n, ¿cuántos elementos hay aquí? Hay 2, ¿no? Elevado a la 2. ¿No? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Esto quiere decir que el número de elementos del conjunto potencia de A es igual a decir que este 2 vamos a multiplicarlo 2 veces. El 2 que tenemos aquí vamos a multiplicarlo 2 veces porque está elevado a la 2, ¿no? Entonces, aquí sería 2 por 2. ¿Correcto? Entonces, el número de elementos del conjunto potencia de A sería igual a, ¿cuánto es 2 por 2? 4. Entonces, 2 por 2 son 4. Entonces, el número de elementos del conjunto potencia de A sería igual a 4. Entonces, vamos a verificar si hemos hallado correctos los números de elementos del conjunto potencia de A. Entonces, para ello vamos a contar los elementos. Esto sería un elemento. Lo que se encuentra en llaves serían otros elementos. Este es un elemento, este es otro elemento y este es otro elemento. Ahora vamos a contar cuántos elementos tenemos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Lo que hemos hallado con nuestra fórmula. Entonces, de esta manera podemos hallar el número de elementos del conjunto potencia de A, ¿no? Y hemos verificado que hemos hallado el correcto número de elementos del conjunto potencia de A. Ahora, chicos, vamos a ver otro ejemplo para que nos quede un poco más claro. Muy bien, chicos, ahora tenemos el siguiente ejemplo, el conjunto B, el cual tiene 3 elementos, que son el número 4, el 5 y el 6. Entonces, a nosotros nos piden hallar el número de elementos del conjunto potencia de B, como tenemos acá. Hallar el número de elementos del conjunto potencia de B. Entonces, nosotros sabemos que mediante nuestra fórmula, para hallar el número de elementos del conjunto potencia, entonces esto es igual a 2 elevado a la n. ¿Correcto? Entonces, donde n es el número de elementos del conjunto que a nosotros nos da. ¿Correcto, chicos? Entonces, hallemos el número de elementos del conjunto potencia de B. Entonces nosotros hacemos lo siguiente. Número de elementos del conjunto potencia de B, ¿ya? Es igual a 2, siempre va a ser el 2, elevado a la n. ¿Cuánto equivale a n? Equivale a 3. ¿Por qué a 3? Porque tenemos 3 elementos. 1, 2 y 3 elementos. Por lo tanto, este 2 está elevado a la 3. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Colocamos número de elementos del conjunto potencia de B es igual. ¿Qué quiere decir elevado a la 3? Cuando dice elevado a la 3, quiere decir que este 2 lo vamos a multiplicar 3 veces.
Entonces, este 2 va a ser multiplicado 3 veces. Entonces, aquí sería 2 por 2 por 2, ¿no? Entonces, 2 por 2 por 2. Entonces, multipliquemos. Sería el número de elementos del conjunto potencia de B es igual a 2 por 2 son 4. 4 por 2 son 8, ¿no? Entonces, 8. Correcto. Entonces, esto sería los números de elementos del conjunto potencia de B, ¿no? 8 serían los elementos del conjunto potencia de B. Ahora, ¿qué más nos piden hallar? Nos piden hallar el conjunto potencia de B. Esto también nos piden hallar el conjunto potencia de B. Entonces, sabemos que para hallar el conjunto potencia de B tenemos que crear los subconjuntos. ¿Correcto, chicos? Como hemos visto en el ejemplo anterior, el primer subconjunto es el conjunto vacío. ¿Por qué el conjunto vacío? Porque el conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos. El conjunto vacío siempre va a estar presente en todos los conjuntos. Entonces, a este conjunto vacío se le llama subconjunto sin elementos. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí hemos formado el subconjunto sin elementos. Ahora vamos a formar el subconjunto con un elemento. Entonces, separamos por un punto y coma y hallamos de la siguiente manera. Abrimos llave y colocamos el primer elemento. Nos enfocamos aquí. ¿Cuál es el primer elemento? El 4. Entonces, sería 4. Cerramos nuestra llave. Correcto. ¿Qué otro elemento le sigue? El elemento 5. Por lo tanto, vamos a separar por punto y coma acá. Abrimos nuevamente llave y colocamos el elemento que hemos elegido, que es el elemento 5. Cerramos llave y separamos por punto y coma. El siguiente elemento sería el número 6, ¿no? El número 6. Entonces, abrimos llave y colocamos el número 6. Y entonces cerramos llave. ¿Hay otro elemento más? No hay otro elemento más. Entonces, hasta aquí ya hemos elegido los 3 elementos, ¿no? Entonces, esto serían subconjuntos con un elemento. Entonces, de esta manera hemos formado el subconjunto con un elemento. Ya tenemos el subconjunto sin elementos y ahora tenemos el subconjunto con un elemento. Ahora, chicos, vamos a hallar el subconjunto con 2 elementos. Entonces, separamos punto y coma. Como sabemos, tenemos que abrir nuestra llave. Y ahora lo que vamos a hacer es, de estos elementos que tenemos, vamos a elegir dos elementos. Vamos a elegir el 4 y el 5. ¿Correcto? Colocamos 4, punto y coma, 5. Cerramos nuestra llave y aquí hemos formado
nuestro elemento de 2, ¿no? Ahora, ¿qué podemos más hacer? Escoger el número 4 y el elemento 6. ¿Correcto? Entonces, separamos por punto y coma igual y abrimos llaves. Entonces, aquí tendríamos 4, punto y coma 6. 4, punto y coma 6. Cerramos, ¿no? Y vemos qué otro elemento podemos formar, ¿no? Entonces, antes de formar el otro elemento, tenemos que tener en cuenta algo primero. Aquí no importa el orden en el que esté. Puede que el 5 esté antes que el 4, ¿no? Primero el 5, luego el 4. O tal como está, 4, 5. Así mismo acá puede estar primero el 6 y luego el 4. El orden no afecta. ¿Correcto, chicos? Ahora. Luego que ya hemos elegido el 4 y el 5, el 4 y el 6, ahora lo que continúa a elegir es el 5 y el 6, ¿no? Continúa el 5 y el 6. Entonces, como sabemos, separamos con punto y coma y abrimos nuestras llaves. Tenemos 5 y 6, ¿no? 5, punto y coma, 6. Y ahora sí, cerramos. ¿Se puede formar otro elemento? No, porque ya hemos formado 4 con el 5, el 4 con el 6 y ahora el 5 con el 6. ¿Correcto? Entonces, de esta manera, nosotros hemos formado el subconjunto con 2 elementos. ¿Correcto, chicos? Ahora nos falta formar el subconjunto con 3 elementos. Entonces, para formar el subconjunto con 3 elementos, vamos por acá abajo, abrimos llave y elegimos los 3 elementos que tenemos, ¿no? 4, 5 y 6. Entonces, 4, 5 y 6. Entonces, cerramos, ¿no? Y de esta manera hemos formado el subconjunto con 3 elementos. ¿Correcto? Hasta ahí hemos formado el conjunto con 3 elementos. El subconjunto con 3 elementos. Entonces, tenemos el subconjunto sin elementos, subconjunto con un elemento, subconjunto con 2 elementos y el subconjunto con 3 elementos. Para formar el conjunto potencial B, lo que tenemos que hacer es colocamos nuestra llavecita por acá y colocamos nuestra llavecita por acá. Y esto sería el conjunto potencia de B. Ahora, ¿cuántos elementos tenemos que tener? 8. 8 elementos debemos de tener. Entonces, vamos a contar los elementos para ver si estamos de manera correcta. Entonces, tenemos un elemento, como ya sabemos lo que se encuentra en la llave son elementos, 2 elementos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Correcto, chicos? Entonces, de esta manera hemos hallado el número de elementos mediante nuestra fórmula, hemos hallado los subconjuntos, hemos hallado el conjunto potencial de B y hemos verificado que tenemos el número de elementos que nos ha salido con nuestra fórmula. Muy bien, chicos.